me llamo Shivón Guerrero y soy una mujer trans mexicana. Además de eso, soy filósofa e investigadora en la UNAM. Y bueno, yo llegué a la escritura originalmente porque me gustaba mucho leer sobre literatura de ciencia ficción y fantasía. Estamos hablando de cuando tenía yo 8 años. De hecho, la razón por la que yo estudié biología es porque yo me quería dedicar originalmente a la ciencia ficción, sobre todo una ciencia ficción dedicada a la biología. Las cosas pasaron y yo al final no me dediqué a la biología, sino que encontré que mi camino eran las humanidades y era la filosofía de la ciencia y temas que tienen que ver sobre todo con estudios de la ciencia, con estudios de ciencia y género y más recientemente con filosofía ambiental. Curiosamente, en este momento de mi vida me he reencontrado, por supuesto, gracias a estos temas, con mi interés, digamos, más temprano, que era este interés en la ciencia ficción. Y eso se debe a filósofas como Donna Haraway, que en el centro de su pensamiento tienen colocada, por supuesto, una reflexión sobre lo humano, sobre la tecnología, sobre el saber y también, por supuesto, sobre los límites con lo no humano, sea lo no humano, la naturaleza, la artificialidad. En ese sentido estoy curiosamente en un momento en mi vida donde me dedico a temas que, si bien no es que yo escriba ciencia ficción, sí tienen que ver con los intereses que desde que yo era muy pequeña tenía. Ahora, además de dedicarme a temas que tienen que ver con escritura académica, también he escrito cuento y he escrito poesía. No tengo muchos cuentos publicados ni muchos poemas publicados, pero los que tengo sí de alguna manera reflejan los intereses políticos que tengo. Yo soy una mujer que se concibe a sí misma como una transfeminista y sobre eso tendría que decir que el transfeminismo es una de las ramas del feminismo y no su sujeto político, como podría parecer en un primer momento, no solo son las personas trans. El transfeminismo, de hecho, es un movimiento que tiene otras reivindicaciones, por ejemplo, reivindicaciones que tienen que ver con un movimiento fuertemente antipunitivista, anticarcelario, abolicionista del sistema carcelario, y es un movimiento también que es radicalmente antirracista y que tiene en algunas de sus construcciones toda una reflexión acerca de las maneras en las que se construye la autonomía y la autodeterminación de las personas, que son temas de alguna manera clásicos también en el feminismo. Y eso es algo que se nota sobre todo en mis cuentos. Yo tengo cuentos que abordan la experiencia trans, las dudas que tiene una persona trans acerca de cómo se vive, cómo se siente, los retos que va a encontrar. Entonces mis vivencias, mis reflexiones las he llevado a mis historias y paradójicamente también de mis historias he retomado herramientas. Estoy particularmente orgullosa de una metáfora que originalmente acuñé en un cuento que se llama El tatuaje de Simón, donde digo que somos tatuajes de la lengua porque somos el sitio en el cual la sangre se mezcla con la tinta y que en ese sentido no somos carne desnuda ni tampoco somos palabra descarnada. Y esta idea que nació de un cuento precisamente, de un momento de mi vida donde yo me preguntaba quién soy, a dónde voy, es una idea que se plasma en el cuento y que eventualmente he llevado también a mi trabajo, a mi escritura incluso académica, gracias a lo que hoy se llaman los nuevos materialismos feministas, que precisamente están recuperando al cuerpo, están recuperando a la materialidad, pero no una materialidad cerrada, cartesiana o determinada, sino una materialidad precisamente que permite la autodeterminación, la transformación y el devenir, una materialidad de alguna manera también abierta a las apropiaciones culturales que hacemos de nuestros cuerpos. Y en ese sentido, para mí la literatura, la escritura ha sido un punto de inmensa capacidad creativa, no porque yo escriba mucho de literatura de ciencia ficción o de literatura en general, sino porque leo y encuentro en la literatura una herramienta para pensar de otras maneras en la filosofía, en el ser humano y en el feminismo. ¿Qué temas considero que son importantes hablar en el contexto del 8M? Simplemente yo diría, y esto sí me parece una reflexión que es muy importante, cultivar una profunda reflexión sobre las alteridades.
Estamos en un momento muy desafiante, no solo en México, sino en el mundo, donde desafortunadamente las alteridades se han vuelto una amenaza. Estamos en un momento donde nos cuesta mucho trabajo crear redes de empatía con la diferencia, con aquello que no es como nosotros. Nos cuesta mucho trabajo humanizar personas que no tienen nuestras experiencias y comprender cuáles pueden ser los sufrimientos, cuáles pueden ser las trayectorias de vida de personas que no tienen nuestras propias vivencias. Pero es un error, y eso sí me parece importante decirlo en el contexto del 8M, cerrarnos ante las alteridades, porque los sujetos del feminismo no son homogéneos. Están todos ellos atravesados por cuestiones de alteridad, por cuestiones de divisiones, y un mecanismo de la sospecha del otro, de la otra, es un mecanismo que va a corroer nuestra capacidad de crear alianzas transversales en un momento que las demanda. Y bueno, pues nada, venga el 8M.